Estamos en Cantabria porque aquí vive desde hace tiempo un amigo íntimo de Antonio Mingote, compañero durante décadas del ABC y mordaz diputado de ese maravilloso debate sobre el estado de la nación. Es Alfonso Usía. Alfonso, muchas gracias por invitarnos a tu casa. Estoy encantado de haberos recibido en mi paraíso y sobre todo para hablar de una persona que ha sido tan fundamental en mi vida. ¿Cómo os conocisteis, Antonio y tú? Pues él me llamó porque me quería regalar un librito, le había gustado un poema que yo había publicado en Sábado Gráfico. Fui a verlo, él mismo me abrió la puerta de su casa. Si yo me creía que tenías 50 años y yo tenía pues 24. Y desde ahí empezamos a vernos y acabamos enganchados, en el mejor sentido de la palabra, comiendo durante 31 años en el mismo restaurante, en la misma mesa, y coincidiendo en la ABC, en la radio con Luis del Olmo, en televisión con aquel programa que se llamaba Este país necesita un repaso, y luego prácticamente hablando todos los días. Qué bonita amistad. ¿Cómo entra Antonio a trabajar en ABC y hacer una viñeta diaria? Tenía que ser muy metódico. Fueron más de 50 años. Porque claro, la cosa no consiste en idear una viñeta o dibujarla con aquella mano prodigiosa que él tenía. No, es que era siempre oportuna, graciosa, romántica, triste. Era una denuncia, era una celebración. Es un encendedor de fabricación española. Parece que en este país están aprendiendo a hacer alguna cosilla. Yo no he conocido de verdad, y he tenido la suerte de conocer a muchas personas, a nadie tan horizontal y verticalmente culto como Antonio Mingote. Porque Antonio sabía de todo. Y en la distancia corta era el hombre más divertido, incluso gamberro. Antonio era un hombre además que se sorprendía con cada cosa. La gente que no se sorprende es idiota. Sí, la inteligencia se enriquece sorprendiéndote cada día. Dice, no, es que era como un niño. ¿Qué iba a ser como un niño? Era un genio. Precisamente por eso se sorprendía de todo. La Fundación Antonio Mingote se creó en 2019 con el objetivo de promover y difundir la obra gráfica, literaria y pictórica del artista. Sus principales impulsores fueron su viuda, Isabel Vigiola, y nuestro siguiente invitado, José Antonio Pérez, llamado cariñosamente por Mingote como el ahijadito. En el año 53, él publica su primera viñeta en el ABC, y de forma continuada, durante más de 50 años, sigue dibujando día a día, todos los días, en el periódico. Pero no solamente eso, la obra de Mingote es extensísima. Hablamos de más de 50.000, 60.000 dibujos, es decir, que fue tan prolífica. La capacidad de creación, no la capacidad creativa, la capacidad de creación es increíble. Escribía, dibujaba, o sea, lo hacía absolutamente todo, lo dibujó absolutamente todo. Bueno, es que podría ser un poco, si pusiéramos todas las viñetas de Mingote, podría ser la historia de España, ¿no? Absolutamente. Yo creo que es el gran personaje que ha tenido la ABC en los 100 y pico años de historia que lleva. Yo me acuerdo en la época en que tuve la responsabilidad directa del periódico, me di cuenta que se había cometido el error de no llevar alguna de las viñetas de Mingote a la portada, porque eran el resumen de lo que pensaba el periódico y además la conciencia de lo que era la sociedad española. ¿Qué le sigue llevando cada mañana a coger un lápiz y realizar un dibujo? Pues supongo el interés periodístico, la curiosidad por lo que pasa y ya está, ¿no? Yo lo que hago es un trabajo periodístico, es decir, es un comentario, una crítica, una broma, lo que sea, sobre algo que está sucediendo, de modo que es una cosa completamente periodística. Y mientras pasen cosas, pues siempre se me ocurrirá algo, supongo. Es decir, hasta que sea, no sé hasta cuándo. Yo conocí a don Antonio de una forma muy curiosa. Fue en el año
1987. Dio la casualidad de que coincidí justo en el ascensor de su vida y él me preguntó, ¿dónde vas, chaval? Digo, pues a la planta de la redacción, don Antonio. ¿Y cómo sabes mi nombre? Digo, pues yo le admiro muchísimo. Y dice, ¿y tú a qué te dedicas? Digo, no, yo voy a comenzar a escribir, de becario. Dice, de becario. Becario soy yo, me dijo. Yo soy becario de una constelación que se llama Trabaja, idiota y no pares. Así que, chaval, ánimo y adelante. Mingote era el estandarte del ABC, por eso le ponían en tantas portadas. Era un lujo y lo supieron aprovechar muy bien. Aportó un cierto centrismo, porque el ABC está situado, todo el mundo es un periódico monárquico desde sus orígenes y es fiel a sus orígenes. Pero Mingote era la serenidad, la solvencia, el decoro, el aplomo, la tolerancia. Yo me acuerdo de los Vota Gundi Salvo que hizo durante la transición, pues que estaba muy bien, porque había una resistencia y él la combatía. Sus chistes no eran chistes políticos, eran pues entre filosóficos, sociales, y se dirigían a toda la sociedad. Yo he reproducido muchas veces y siempre me he pedido que se reproduzca una que es completamente apolítica, pero extraordinariamente profunda, que es la de las Meninas, cuando Velázquez entra y tiene a la infanta Margarita y a sus damas alrededor y va diciendo, hay días en que a uno no se le ocurre nada. Bueno, y la ocurrencia pues ha sido el cuadro más importante de la historia de la pintura universal. Sí recuerdo una en la que hay un abuelo que tiene a un niño en el regazo, ¿no? Y el niño le pregunta algo así como, abuelo, ¿qué es mejor, ser de izquierdas o de derechas? ¿No? Y el abuelo le responde, lo primero es no ser gilipollas, luego ya... ¿No? Hay una que me llamó mucho la atención y es una que no se publicó nunca en ABC, que fue censurada. Torcuato incorpora una serie de jóvenes talentosos y dibujantes muy buenos, entre ellos Antonio, ¿no? Y Antonio, a modo de prueba, le envió un dibujo en el que aparece Franco rodeado de una cohorte de obispos. Arriba en una de las columnas aparecía un angelito de esos y con una trompeta, un niño, ¿no? Y entonces miraba así y decía, toco, o sea, pidiendo permiso para tocar. Entonces, claro, tenía mucha gracia porque era la ingenuidad de un niño, que en realidad era un ángel de una de las columnas, forzando la máquina, pero pidiendo permiso para tocar cuando había abajo pues autoridades, tal, que iban bajo palio. Ese dibujo era muy entrañable y al mismo tiempo se tomaba un poco a chirigota los formalismos, ¿no? Y las ceremonias. Al verlo a Torcuato, evidentemente le escribió la censura preventiva, le prohibió publicar ese chiste y le mandó una carta muy correcta a Antonio diciéndole, querido Antonio, por circunstancias que tú comprenderás, no podemos publicar este primer chiste tuyo en ABC, ¿no? Ese del toco a mí me parece un chiste genial. A lo largo de casi 60 años, en ABC, Antonio Mingote hizo humor gráfico de infinidad de temas. Política, economía, sociedad. Se enfrentó a la censura y no eludió ningún tema sensible, ni siquiera el terrorismo de ETA. En 1972 tuvo que acudir al Tribunal de Orden Público, al famoso TOP. Dibujó una botella de whisky sobre un letrero que decía España, Reserva Espiritual de Occidente, y debajo de la botella de whisky, con tapón irrellenable. Entonces le citó el Tribunal de Orden Público por ultraje a la nación. Antonio tuvo que ir a explicar al juez, a su señoría, cómo era ese chiste, ¿no? Se lo explicó, el juez, bueno, resultó que era una buena persona y aquello pasó sin pena y gloria. Realmente a Mingote le censuraron muy pocas viñetas, que era una cosa muy rara en esos tiempos. Muy pocas porque era lo suficientemente inteligente para saltarse la censura y algunas, unas cuantas, que no pasaron la censura. Yo recuerdo una que tiene que ver con ETA. Hubo más una denuncia, ¿no? Sí, que la censura. Había una campaña que era Ven y cuéntalo, sobre la de turismo en el País Vasco, y él pues cogió unas fotografías, hizo un montaje haciendo una crítica a la barbaridad de lo que estaba ocurriendo allí, y cogió una fotografía de uno de los atentados haciendo un dibujo
dibujo y puso ven y cuéntalo, o sea, que era una forma realmente de poner de manifiesto la barbaridad de lo que estaba ocurriendo. Y entonces hubo un conato, querían denunciarle, igual que hubo otra denuncia porque unos señores que se habían visto afectados por un dibujo, la asociación de jamoneros, de charcuteros, pues se habían visto afectados por un dibujo, decían, entonces hubo un juicio, pero bueno, después todo eso acabó de la mejor manera que te puedes imaginar, que esos señores le regalaron un jamón a Mingote, o sea que no hubo condena de nada, no pasó nada y le regalaron un jamón. Y eso le pasó en más de una ocasión, porque yo creo que en más de una ocasión él estaba haciendo una crítica, una sátira sobre algo y luego le felicitaban a los que había criticado ambas partes, ¿no? O sea, había muchas veces que él hacía un dibujo, entonces no sabían si era de un lado o de otro, de una ideología o de otra, entonces le llamaban a los dos y él decía, no han entendido nada. No han entendido nada. Yo siempre he dicho que el trabajo es la mejor lotería. Había una cosa muy importante, que es que él no era hiriente. Cuando él hacía críticas, no trataba de machacar, no trataba de herir, no trataba de ofender a quien fuera o lo que fuera objeto de la crítica, ¿no? O del análisis. Entonces yo creo que ahí radicaba en gran parte el cariño, ¿no? y la percepción de que era una persona buena, de que era un hombre bueno, que de verdad que lo era. No es solo la percepción, lo era de verdad. Lo suyo era la tolerancia, ¿sabes? Era un hombre dialogante y tolerante. Todo ello provenía del corazón. Mingote era muy buena persona. Los humoristas a veces tenemos mala leche, pero de Mingote no se podía decir. Nunca iba a domine ni... Bueno, él fustigaba, pues... Hay un chiste suyo de dos señoras que van con el rosario y el velo por la calle que dice una, al cielo, lo que se dice al cielo, iremos los de siempre. Ese era Mingote. Es difícil, de hecho, hablar de una ideología en Mingote, pero es muy fácil hablar de un compromiso, ¿no? Que nos importa menos a quien votaba que el compromiso social que tenía. Antonio era un liberal. Era un liberal que a veces era un liberal cabreado y otras veces era un liberal contento. Y un hombre con una capacidad para comprender y justificar a los demás. Y respetar también, ¿no? Y respetar, infinita. ¿Cómo vivía él las polémicas que causaban algunas de sus viñetas? Era tan contradictoria su libertad que un día estaba dibujando, sonó el timbre de su casa y llegó Isabel con un papelito de un juzgado. Ha llegado este papel que te citan para pasado mañana en el juzgado de instrucción número X por haber dibujado una cosa que va en contra de los principios fundamentales del movimiento. Pues bueno, Antonio era muy británico. Pues bueno, pues ya iremos. Y siguió dibujando y a los 5 minutos llegó otro señor con un correo del Ministerio de Asuntos Exteriores, por el cual se le concedía la Gran Cruz de Isabel la Católica por la enorme labor de expansión que hacía de la cultura española. Es decir, que en 5 minutos a Chirona y a la Gran Cruz. Increíble, me parece que define muy bien lo que era Mingote. Eso es lo que era Antonio.